El tema que nos correspondía para el día de hoy tiene que ver con el software en DCTs. Es decir, estos conceptos que nosotros trataremos a continuación están directamente relacionados con el desempeño que va a tener el software que nosotros desarrollemos en DCTs. Entonces nosotros sabemos que las computadoras digitales son en realidad muy competentes en lo que se refiere tanto al almacenamiento como a la recuperación de números, es decir, el trabajo que realizan para la parte de representación de cualquier cantidad numérica es un trabajo bien hecho. Sin embargo, no está exento de errores. ¿Qué significa eso? De vez en cuando van a existir algunos inconvenientes en la representación que nosotros hacemos de los datos. Aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, en la vida real tenemos un número, lo presentamos en este recuadro y el cual deseamos ingresarlo o representarlo a través de un ordenador. Nosotros observamos el último dígito de este número es 6 y sin embargo nuestro ordenador aparecería como un 4. Allí estamos notando que ha existido un error que bien puede ser producto del proceso de conversión analógica digital en lo que es la representación, ya sea en el muestreo o en la cuantización. Generalmente son errores que suelen ocurrir en la cuantización. Nosotros podríamos decir hasta cierto punto que este error se puede considerar como insignificante, es decir, que no puede acarrear mayor inconveniente o mayor problema para nosotros. Sin embargo, ya cuando nosotros tratamos con operaciones que requieren mayor precisión, vamos a tener inconvenientes respecto a estos valores o a esta falta de datos que se van produciendo. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Ocurre de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí una suma entre un número muy pequeño y el número 1. Entonces, lo que se esperaría, lo tenemos en este primer recuadro, es que el resultado fuera 1.1, algunos ceros y al final el 1 como un decimal. Sin embargo, el computador, para nuestro ejemplo, nos presenta como resultado igual a 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo ese proceso de suma ha tomado como insignificante esa cantidad decimal y simplemente no la ha representado. El problema surge cuando nosotros trabajamos con señales. Es decir, las señales son valores que provienen de los sensores que al final pueden estar al nivel de los microvoltios, de los milivoltios, de los picovoltios. Son cantidades muy pequeñas. Y estas cantidades en el transcurso de varias operaciones pueden terminar desapareciendo si no existe un correcto tratamiento o representación de estos datos. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que el computador nos devuelva valores que tienen sentido con nuestras operaciones, más allá de operaciones de redondeo o truncamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener nosotros que estos problemas que les menciono surgen porque se asigna un número fijo de bits para almacenar cada número. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, aquí en primer lugar tenemos el número 1.4142S56. Es un número que nosotros queremos representar a través de un computador. Lo podemos hacer en el computador a través de una representación fija. Esta representación fija significa que debemos designar 8 bits para representar ese número, o 16 bits, o 32, o 64 bits para representarlo. Entonces, por ejemplo, aquí quizá alguien podría pensar que la manera más sencilla es asignar la mayor cantidad de bits, es decir, 64 bits para representar este número. Sin embargo, si nosotros utilizamos eso para todos los números, vamos a estar desperdiciando recursos de memoria de nuestro computador. Lo que queremos es optimizar esos recursos de memoria. La memoria es uno de los recursos limitados y por lo tanto hay que saber aprovecharlos. Entonces, esta representación fija que nosotros le demos a nuestros números va a estar directamente relacionada con el número de patrones o la cantidad de números que nuestro ordenador es capaz de representar. Si hablamos de 8 bits, sería 2 a la octava o 256 valores. Si hablamos de 16 bits, 2 a la 16, que sería 65.536 valores. Si hablamos de 32, sería 2 a la 32. Si hablamos de 64, 2 a la 64 posibles valores que nosotros... Ya. Entonces,
todos estos números de valores se pueden representar de la siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos el número de 8 bits, nosotros tenemos el siguiente caso. Pueden ser los números desde 0 a 255. O podrían ser los números desde 1 a 256. O los números desde menos 127 hasta 128. O, por ejemplo, alguien podría decir, no, yo quiero una combinación que me permita representar aún más números. Entonces, podríamos hacer una representación base 10. Es decir, el primer patrón que me represente un 1, el segundo, el primero un 10 a la 0, el segundo un 10 a la 1, el tercero un 10 al cuadrado, así hasta 10 a la 254 y 10 a la 256. Es decir, una combinación de patrones de base 10. Todos estos tipos de representación se resumen en dos de los más utilizados, que son el tipo int, que es para enteros, el tipo float, que es para números con decimales o de punto flotante. ¿Cómo se realiza esto? Nosotros tenemos un valor a ser representado y queremos convertir en un patrón de bits. Y esto lo realiza un ordenador a través ya sea de fórmulas o también a través de algoritmos que nosotros nos encargaremos de desarrollar. Vamos a ver que esos dos tipos de números o de representaciones que nosotros hablábamos se dividen en lo que son los enteros o números de punto fijo y los float o números de punto flotante. Dentro de los enteros, nosotros tenemos que un número en representación binaria representado en 16 bits nos permite 65.536 combinaciones. Es decir, los números de 0 al 65.535. Si los expresamos de esta manera, nosotros estamos hablando de un tipo muy conocido en los lenguajes de programación, que es los enteros sin signo, o los unsigned int. Este tipo, nosotros lo podemos observar aquí en un resumen en esta tabla de 4 bits, en donde al 0 le corresponden los bits todos 0. El 1, los bits todos 0, el primero en 1. El 2, 0, 0, 1, 0 y así hasta tener todos los bits en 1. Entonces, esto nos va a permitir un rango de 0 a 65.535. Desventaja de este tipo de numeración, que únicamente nos permite representar enteros positivos. Y nosotros en la vida real tenemos enteros negativos que necesitan del mismo modo ser representados a través de un procesador o de un computador. Para ello, aparece una alternativa. Esta alternativa es el offset binary, que es conocido como compensación binaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Partimos de la representación de los enteros sin signo, la que habíamos visto previamente. Estos enteros sin signo que nosotros tenemos aquí, vamos a observar que vamos a realizar un desplazamiento de forma que nos queden distribuidos en la mitad para los positivos y la mitad para los negativos. Entonces, en la parte derecha, nosotros ahora ya observamos que el 0 que se encontraba en este lugar se ha desplazado hasta la mitad de la tabla y ahora le corresponde una codificación de 0, 1, 1, 1. Y hacia abajo nosotros tenemos los números codificados menos 1, menos 2, con lo cual, si originalmente en los enteros sin signo teníamos de 0 a 65.535, ahora en la compensación binaria tenemos de menos 32.767 a 32.768. Entonces ya nosotros abarcamos este tipo de compensación. Nuevamente, desventajas de este tipo de representación. En primer lugar, hemos reducido de 65.535 valores positivos a 32.768 valores positivos. Es decir, menos valores positivos para poder compensar la representación de esos negativos. Y quizá una desventaja más importante es que es muy sencillo realizar estas operaciones a través de software, pero a través de hardware se vuelve realmente complejo poder representar este tipo de operaciones. Por lo tanto, más allá de aplicarse en algunos conversores analógicos digitales y digitales analógicos, no tienen tanta funcionalidad. Para ello, aparece otro tipo de representación, que es una representación de signo y magnitud. Esta representación de signo y magnitud se refiere a lo siguiente, que nosotros en este caso vamos a tomar el bit más significativo y
si su valor es 0, va a representar que el número es positivo, y si su valor es 1, va a representar que el número es negativo. Desventaja de esta representación. Nosotros perdimos este último bit más significativo y por lo tanto estamos reduciendo también a la mitad el rango, es decir, ahora de menos 32.767 a 32.765. Pero además de esa desventaja, aunque esto ya es mucho más sencillo de implementar, si nosotros observamos aquí en la tabla, tenemos una doble representación para 0. Es una especie de 0 positivo y un 0 negativo. Con lo cual, es una representación no muy óptima, ya que estamos desperdiciando una gran cantidad de bits. Entonces, ante esto, aparece quizá la solución a todos estos inconvenientes y que es lo que realmente se aplica en todos los algoritmos y lo que todos los lenguajes de programación utilizan para esta representación binaria de los números en punto flotante. Es el complemento a 2. El complemento a 2 se basa en lo siguiente. Nosotros tenemos un número original que lo queremos representar como su número negativo. Para ello, lo que realizamos es lo siguiente. Realizamos el complemento a 1. El complemento a 1 significa que todos los unos se convierten en ceros y todos los ceros se convierten en unos. Luego que tenemos esta operación, añadimos un 1. Y al final ya tenemos el número en su representación negativa. Con eso, tenemos los mismos resultados que obteníamos con la operación que habíamos visto previamente de signo y magnitud. Y ahora ya no tenemos ese problema de duplicidad en la representación del cero. Con lo cual, este es un algoritmo mucho más eficiente. Como les mencioné, es el más utilizado en la representación numérica de punto flotante. Hasta el momento habíamos visto nosotros que los números enteros, tanto positivos y negativos, se pueden representar. Pero ahora tenemos que hablar de los números reales. Los números de punto flotante, su representación no es tan sencilla como la de números enteros. Es una representación más compleja, pero se basa en lo que es la notación científica. Si ustedes recuerdan, la notación científica, nosotros partimos de un número, el cual podía expresarse en función de una mantisa, una base y un exponente. En este caso, la base 10. Para nosotros representar números reales o en punto flotante, lo que hacemos es cambiar esta base a nuestro sistema numérico por excelencia, hablando de los ordenadores, que es la base 2. Entonces, nosotros hablamos de que normalmente para un número de punto flotante tomamos 32 bits. De esos 32 bits, el más significativo, el bit más significativo, va a representar el signo del número. 1 si es negativo, 0 si es positivo. Luego, los 8 bits más significativos van a representar al exponente del número. Luego tenemos 23 bits que representarán a la mantisa. Y entonces, mediante esta función, nosotros podemos representar a cualquier número punto flotante. ¿De qué manera? A través de esta forma. Menos 1 elevado al valor del signo, es decir, si es 1 o 2. Que multiplica a la mantisa y que multiplica a 2 elevado al exponente menos 127. Esto nos dará como resultado el valor representado en este número de 32 bits. Tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí, si el bit más significativo es 0, representa un más. Si los 8 bits siguientes son 7, entonces el exponente será 7. Luego, si los 23 bits restantes representan al 0.75, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos en primer lugar que ese número a través de nuestra expresión será más 1.75 por 2 a la 7 menos 127. Y esto finalmente representará un número 1.316554 por 10 a la menos 35. Hacemos lo mismo con otro ejemplo. En este caso el número es negativo. El exponente es 129, la mantisa 0.375. Y esto nos va a dar como resultado 1.375 por 2 elevado a la 1200, perdón, a la 129 menos 127 será igual a menos 5.5. Entonces, esta es la forma de representar números en punto flotante. Otro concepto relacionado con la parte del software en DCPs es la precisión numérica. Lo que tiene que ver con la precisión numérica
se relaciona directamente con el signo, el exponente y la mantisa. Es decir, de la cantidad de bits que nosotros tenemos para representar la mantisa, está relacionado con la precisión del número. A mayor cantidad de bits, más precisión podemos alcanzar nosotros a través de un número. Pero eso significa también que mayor cantidad de memoria vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un número, 1 dividido para 3, nosotros sabemos que es igual a 0.333333. Si nosotros podemos representar solo cierta cantidad de esos 3 con 32 bits, tendríamos menor precisión que lo que podríamos representar en un número de 64 bits. Entonces, dependiendo de la precisión que nosotros tengamos, van a ser nuestros resultados más aptos para el procesamiento digital de señal. Todo esto, al final, se resume en lo que es la velocidad de ejecución de nuestros programas, de nuestros scripts, que se puede dividir en 3 etapas. Una etapa de ensamblado, una etapa de compilado y una etapa de aplicación específica. La etapa de ensamblado está relacionada directamente con el lenguaje de máquina a través del cual comunicamos las instrucciones al ordenador. Es decir, nosotros tenemos que darle instrucciones tan básicas como puede ser el movimiento desde un registro hacia otro. Luego tenemos la etapa de compilado, que es el proceso en el cual el computador interpreta todas esas instrucciones. Interpreta y realiza esas instrucciones. Y luego la aplicación específica, que ya es el momento en el que nosotros estamos diseñando nuestros scripts en un lenguaje de alto nivel. Entonces, con ello, terminamos esta presentación que tiene que ver con las representaciones numéricas y la capacidad que tiene nuestro software para aprovechar los requerimientos de un sistema.